Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirka. Hoy para Leandro Gasco es un enorme gusto saludar, reconocer y entrevistar a la profesora, doctora, educadora e hispanista Inger Enqvist. Es muy interesante adentrarnos en la educación, un gusto grande tenerla. Buenas tardes, Inger. Buenas tardes, es un gusto estar en el programa. Bueno, yo decía esto de lo atractivo, lo interesante de adentrarnos también en las consecuencias de la pedagogía experimental, el fracaso también de la ideología permisiva, ¿no? Yo, por ejemplo, comentaba y reflexionaba sobre también lo que se vive en distintos países de Latinoamérica, ¿no? En Sudamérica, por ejemplo, en Argentina, ¿no? El caso actual en donde desde hace unos años se fortalece la no cultura del trabajo ni del esfuerzo, ¿no? No hay un estímulo al mérito, sino que parece que se cae en esto del facilismo, en la educación media, sobre todo estatal, ¿no? Esto de que los chicos no repiten porque se los contempla o se les contempla todo, ¿no? Se los premia con becas y dinero, aunque se lleven 13 materias, tengan un 1. Y uno también se pregunta qué es lo que está pasando porque se ha modificado tanto el sistema permisivo que si llega tarde el chico a clase media hora, en vez de ponerse en media falta se le pone un cuarto para que no tome la responsabilidad en serio, ¿no? Y también esto de la imposición política, porque en los colegios hay centros de estudiantes, centros de derechos humanos en donde ellos tienen todos los derechos pero ninguna obligación ni un control que ejercen. Es decir, un sistema, hay delegados que controlan a preceptores o profesores. Sí, digo, a ver, que nos cuente un poco en realidad de su reflexión sobre los retos de la educación y también estas consecuencias visibles de la pedagogía experimental. Bueno, la situación es exactamente tal como usted la ha descrito hay varias razones por las cuales hemos llegado a donde hemos llegado y una es la idea de que cualquier tipo de indicación o cualquier tipo de obligación es un tipo de opresión y una opresión de tipo política. Así que sería inadmisible decirle a un joven que tienes que hacer esto. Aunque los adultos sabemos que es por su bien y aunque sabemos que el Estado paga el que el joven aprenda esas cosas, ni aún así nos atrevemos a decir que esto lo tienes que hacer. Es exactamente lo que usted ha dicho, solamente hay derechos y no hay ninguna obligación. Y lo curioso es que los adultos sabemos que es necesario aprender, sabemos que no gusta en todos los momentos, sino que hay que esforzarse, y aún así no nos atrevemos. Yo diría que tenemos miedo a nuestros propios hijos o a los jóvenes de nuestra propia cultura. Y es una tontería y tenemos que volver atrás a algo más razonable. Hasta en la antigüedad decían que si los adultos tienen miedo a los jóvenes es que esa sociedad no sobrevive. Y estamos en una situación, yo diría, peligrosa, porque es difícil que continúe el nivel de cultura, de civilización, de nivel económico, de Estado de Derecho al que hemos llegado con esfuerzos. Esto no se mantiene si no entregamos a los jóvenes la llave, el qué hacer para mantenerlo. Y nos va a costar, porque hay que tomar otras decisiones y algunos grupos de profesionales se van a resistir porque viven de la situación actual, pero yo creo que la sociedad como tal, como conjunto, como comunidad, tenemos que reaccionar. Sí, porque uno también se pregunta, Inger, ¿no? A veces hay colegios, muchos,
sobre todo, que se ve, en donde están más preocupados por el tema de la promoción política y de la comisión, por ejemplo, de género, de derechos humanos, de falsas militancias, y después no saben leer, no saben escribir, no comprenden textos, ya no hablemos ni de idiomas, ¿no? Por lo menos, ¿no? Y incluso hasta reivindicando personajes, ¿no? Por ejemplo, el tema del Che Guevara, que como usted señala en el capítulo 5 de Íconos Latinoamericanos, en lo esencial el mito del Che es una creación de Castro y un instrumento para consolidar el régimen castrista, ocultando sus verdaderas características. Y digo esto de ocultar verdaderas características porque esto también un poco resuena en el ámbito educativo, ¿no? Y además, ¿con qué se enfrentan los chicos, no? Porque si uno sigue con todo esto tan permisivo, después, si con suerte terminan su escuela, su colegio, se enfrentan a la cuestión laboral en donde no se les va a permitir llegar media hora más tarde o no poder ni siquiera manejar un texto. No, es eso. Yo diré, eso de enseñar a leer y escribir y hacer matemáticas, esto es lo realmente democrático, porque el joven que maneje esas habilidades podrá decidir sobre su propio futuro y podrá entender en qué sociedad se mueve. Pero si no sabe nada, es fácil víctima de cualquier manipulación. Y hasta lo que usted dice, que cada vez más se dice que no enseñando el comportarse en sociedad, llegar puntual, comportarse de manera cortés, eso hace que ninguna empresa va a querer de ese empleado. Así que les hacemos eso es muy feo hacerle a un joven. Sí, se lo está perjudicando en realidad directamente, ¿no? Sí. Estamos perjudicando a nuestros jóvenes y con mucho dinero. Esa es una inversión muy importante y aún así el resultado es negativo y lo sabemos. Lo sabemos desde hace décadas, pero continúa. Sí, no, y realmente también algunos referentes que se toman, por ejemplo, en Sudamérica o en algunos lugares de América Hispana, como Freire y demás, que también tienen lo suyo. Sí, Freire no es alguien que se debería seguir. Y él realmente nunca fue profesor, nunca fue responsable de llevar a un grupo a cierto conocimiento, sino es un teórico, se inventó un sistema, pero no funciona. Y es lamentable. Yo leo, por ejemplo, los escritos del argentino Andrés Oppenheimer, que escribe desde los Estados Unidos, y siempre su mensaje fundamental a América Latina es: hay que ponerse serio, hay que mirar lo que hacen los chinos, y ese es el mundo en el cual vivimos, y hay que hacer esfuerzos. Y yo creo que tiene razón. Pero claro, eso es un mensaje duro que nadie quiere escuchar, pero dice verdades. Alguna vez expresó, las escuelas hoy son guarderías para adolescentes, y también, bueno, de un buen profesor uno no se olvida jamás. Es así. Y es unas guarderías muy, muy caras, y para muchos alumnos, además, resulta muy aburrido estar en esas guarderías, porque muchos saben que están perdiendo su tiempo. Y tener obligación de escolarizarse y no ofrecer más calidad, esto es inadmisible. Eso no podemos hacerles a nuestros jóvenes. Me agradó también que alguna vez mencionó que antes mentir era grave, ¿no? Hablando de la experiencia en clase de profesor y alumno. Porque, pero ahora no. Claro, ahora no. Se ha naturalizado, ¿no? Sí, y se dice que, entiendo que mienta porque, bueno, tiene un problema o algo así. Así que se busca una disculpa psicológica en vez de decir que hay que aprender a decir la verdad, hay que aprender a aceptar las consecuencias de sus actos. No, estamos en un camino equivocado. Sí, incluso hasta en la estructura de los términos, ¿no? De los conceptos, cómo está todo.
Sí, no, y lo curioso, yo creo que los pedagogos que han montado esta nueva pedagogía saben que esto no es del agrado de los ciudadanos, porque ocultan un poco lo que están haciendo, usando las mismas palabras que antes. Se dice escuela, se dice aprender, se dice profesor, pero todo ha cambiado, no es lo que solía ser. ¿Qué opina del sistema educativo finlandés y también qué países podemos tomar como ejemplo a seguir? Primero, los finlandeses tienen varias cosas que son muy buenas y son un poco como la educación sueca en los años 70, antes de que empezara a experimentar de verdad. Y lo que dicen todos, o lo que elogian todos, es que es tan atractivo ser profesor que los mejores que salen del bachillerato quieren ser profesores. Es decir, que hay un alto nivel intelectual y también un alto nivel de ambición y de capacidad entre los profesores. Y por eso la gente, tanto alumnos como padres, les tiene confianza. Saben que si ha dicho esto el profesor es que así será, porque un profesor normalmente es de fiar. Eso está muy bien. Sin embargo, hay que decir que hace 2 o 3 años el actual gobierno finlandés empezó a tener dudas porque tienen otra crisis económica y ha pensado que un currículum un poco más moderno, algo como el sueco, podría ayudar a Finlandia a mejorar la economía. Así que yo creo que se puede prever que baje un poco también Finlandia. Así, eso por un lado. Para solamente mencionar un país, y eso no va a gustar, hay un país que maneja muy bien la formación de los docentes, y es Singapur, porque admiten en la formación docente solamente el número de candidatos que realmente necesitan. Y se forman muy bien a los futuros docentes. Después trabajan en las escuelas durante unos cuantos años y reciben formación durante sus primeros años de docentes y también los evalúan. Y después de unos 5 años les ofrecen varias posibilidades. Pueden quedarse como docentes, pueden convertirse en formadores de otros docentes, pueden empezar a escribir manuales de texto, o hasta pueden ir al Ministerio de Educación, hacer política educativa. Es decir, que se toma muy en serio a la figura del docente, se le considera, se le paga, se le ofrece varias opciones de carrera. Claro, así se atrae a uno de los mejores cerebros del país. Esa es una manera seria de pensar en la profesión docente. Qué bueno. Además hoy, ¿qué contemplar o qué hacer, no? Porque vemos que los jóvenes no se despegan ni un segundo de la tablet o del celular, aunque como yo decía en el principio, no puedan comprender textos, no manejen bien la lengua o no hagan correctamente operaciones matemáticas. No, todo esto es cierto, y además ni siquiera lo ven como realmente un fracaso o un problema. ¿Qué más da? Bueno, yo me arreglo, estoy bien, ¿qué más da? ¿Por qué hacer un esfuerzo? Así que ni siquiera entienden lo que realmente se pide de ellos en la vida profesional. Claro, y también qué importante es que tenga su lugar, ¿no? Que haya disciplina y que tenga su lugar el maestro, que se respete su autoridad. Y no lo entienden porque nunca lo han vivido. Y no entienden que la palabra autoridad puede también ser una buena autoridad. Autoridad se asocia a algo negativo, a la opresión, a no querer hacer lo que yo quiero hacer. Pero si uno tiene el plan de desarrollarse, de aprender a hablar una lengua extranjera, a aprender matemáticas, a entender algo,
uno tiene que seguir un plan, uno tiene que esforzarse y normalmente uno quiere avanzar lo antes posible. Y ahí la autoridad, la ayuda de un maestro es precisamente ayuda para llegar a la meta de lo que quieres hacer. Y esto es algo que no se ve ahora. El profesor se ve como alguien que te acompaña durante unos años de estudio obligatorio, pero no realmente importante. Y así que no entienden lo que están despilfarrando en tiempo y dinero. Y la culpa es de los adultos, otra vez más. Uh-huh. Los jóvenes no saben otra cosa. Claro. La culpa es de los adultos. Ahora, realmente usted tiene un camino transitado muy interesante, un recorrido, una trayectoria. Es catedrática de la Universidad de Lund, experta en literatura hispánica, aboga por volver a una escuela tradicional donde se respete, como yo decía, la autoridad del maestro y prime la disciplina. Ha centrado su investigación en la obra de Mario Vargas Llosa, Juan Goytisolo, escribió ensayos sobre José Ortega y Gasset, Unamuno, María Zambrano, y además, ya viendo el recorrido de libros, de obras, es ciertamente muy interesante. Yo voy a mencionar algunas, si por allí quiere darnos una reflexión general, por La buena y la mala educación, Reflexiones heterodoxas, Aprender a escribir con Jane Austen y Matt Montgomery, Lección de pedagogía, las reformas escolares suecas 1962 a 1985, las personas detrás de ellas, Visión del conocimiento y la pedagogía, por qué la escuela sueca ha dejado de abastecer, la educación en peligro, Educación guía para perplejos, educación, aprender de las reformas escolares inglesas, repensar la educación, también pensadores españoles del siglo XX y íconos latinoamericanos, 9 mitos del populismo del siglo XX, y podemos seguir. Sí. ¡Qué maravilla! Son unos cuantos años. Sí, no, es fascinante este abocarse, realmente. No, ha sido muy interesante, y eso de la conexión personal para mí es que entrando en el mundo hispánico, tanto el español como el latinoamericano, para mí ha sido a través de haber aprendido el idioma, y a través de los viajes y a través de las lecturas y los estudios, la investigación. Así que con esfuerzo, con interés y esfuerzo y un plan, uno puede llegar a entender cosas que de ninguna manera son naturales en su medio de vida. Es que los estudios abre el mundo. Y si se quiere, se podría hablar no solamente de disciplina, pero de autodisciplina. Uno puede imponerse una autodisciplina, aprender y así vivir una vida más rica, una vida que no está al alcance de la persona que no haga el esfuerzo. Es que hay tanta recompensa después del esfuerzo. Y a veces, eso es un poco lo que me da pena con los jóvenes. A veces no ven lo que da el esfuerzo como premio. Si te atreves a apostar por el esfuerzo. Ahora, ha estado en España, realmente le ha ido muy bien en Madrid. ¿Qué se viene de aquí en más en este 2019? ¿Algún proyecto que quiera comentarnos? No, tengo muchos amigos de otros años, converso con profesores universitarios, escritores, periodistas, filósofos. La gente ahora se preocupa mucho tanto por la educación como un poco por la situación política. Y eso lo sabemos, y yo converso mucho con mis colegas sobre la Europa de hoy. ¿A dónde va Europa? ¿Qué es lo que tenemos en común entre un país y otro? Y todos decimos lo mismo, que debemos colaborar, que debemos elaborar un proyecto en común. Así que para mí la gran el resumen, la conclusión es que tenemos mucho en común y que deberíamos estrechar la colaboración.
Bueno, para Leandro Gasco un honor este conversatorio. Quería su saludo, mensaje especial para los oyentes que ahora le están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Lo mejor, hasta cada momento.